que es la palabra del Señor. Y vamos a abrir la Biblia hoy. El Señor tiene una palabra para nosotros. Si así lo creemos, si así lo tomamos, Él puede hablar a nuestras vidas el día de hoy. Es el propósito de estar aquí, aunque el tiempo allá afuera nos anima a quedarnos en la casa después de un largo día de trabajo, quedarse en la casa a gusto, con una cobijita ahí viendo llover hacia afuera. Pero qué bueno que estuvimos aquí el día de hoy, amén, para exaltar el nombre de Jesús. Hay alguien que quizá lo hizo, amén, pero nosotros que estamos aquí pudimos vencer, amén, de estar aquí, gracias a Dios. Y pues vamos a ver la palabra de Dios, vamos a ver un mensaje que se ha preparado en este día para nosotros, y vamos a abrir la Biblia en el Salmo 106. Salmo 106. Vamos a leer el capítulo 106 y el verso 44 y 45. Amén. ¿Estamos listos? Dice la palabra de Dios: con todo él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Ese es el texto que vamos a leer. Solamente vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, bendito Dios, por una vez más darnos el privilegio de estar aquí, Señor. Te pedimos en esta hora que tú hables a nuestra vida, Señor Santo, que podamos ser bendecidos, Padre, con tu palabra en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, eterno Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, glorificando el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 106, un salmo que creo yo que lo había leído anteriormente, pero quizá no con la debida atención. Y cuando lo leo todo, y si usted lo lee más adelante después del servicio en su casa, un día por ahí cuando lea la Biblia, se va a dar cuenta, si lee el Salmo 106, que es una recapitulación de todo lo que el pueblo de Israel falló a Dios, desde la salida de Egipto hasta los días en que fue repartida la tierra. Y es un salmo que nos dice, nos recuerda lo que Israel falló durante su peregrinación en el desierto. Y leemos todo el salmo y menciona citas como situaciones como la de cuando el pueblo de Israel hizo un becerro en el desierto, cuando Moisés no bajaba, cuando le reclamaron a Moisés que por qué lo sacó de la tierra de Egipto, cuando murmuraron y cómo la tierra se abrió y se murieron bastantes personas. Es una recapitulación de todo ello, el Salmo 106. Nos demuestra la repetición de los errores y la tendencia que el pueblo de Israel tenía a olvidar las grandes maravillas, los prodigios y milagros que Dios había mostrado a la humanidad cuando los sacó de la tierra de Egipto. El pueblo de Israel los olvidaba tal vez en meses, en años, y si usted sigue leyendo ese salmo, nos damos cuenta de todo lo que falló el pueblo de Israel. Es una recapitulación de las fallas del pueblo de Israel para con Dios. Pero cuando está finalizando el Salmo 106, nos encontramos con estos versos, el Salmo 44 y el verso 44, perdón, y el verso 45. Pero dice que con todo él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. A pesar de que el pueblo de Israel, por sus errores, por sus pecados, menciona ahí un texto que cuando ellos llegaban a ciudades
donde no honraban y glorificaban al Dios verdadero. Dice que el pueblo de Israel se unía a las costumbres de esos pueblos, e incluso dice que el pueblo de Israel sacrificaba a sus propios hijos para ofrecérselo a los demonios, dice un verso de este salmo, y vemos todas esas cosas que el pueblo de Israel hizo. Pero con todo, dice la escritura, él miraba cuando estaba en angustia y oía su clamor. La razón por la cual el pueblo de Israel se encontraba en angustia continuamente era por la desobediencia que tenía para con Dios, porque se le olvidaban las grandes cosas, milagros, prodigios que él había mostrado al pueblo de Israel. El verso 45 dice: y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. En diferentes ocasiones Dios quiso destruir totalmente al pueblo de Israel. En una ocasión le dice a Moisés: sepárate de ellos porque lo voy a destruir completamente y de ti haré otra nación. Pero más sin embargo Moisés dice que intercede por el pueblo de Israel y le dice: ¿qué van a decir las naciones de ti? Que los sacaste de la esclavitud y no los pudiste introducir a esa tierra. Moisés intercede por el pueblo de Israel y dice que no los destruye Dios completamente. Y que encontramos a través de toda la historia de Israel cómo fallaban delante de Dios. Habían sido testigos oculares. La primera generación, la que experimentó el ser sacados de la esclavitud de Egipto, pero continuamente olvidaban esas grandes maravillas, esos grandes prodigios que Dios había hecho cuando los sacó del pueblo de Israel y los entregaba a sus enemigos. Dios, por la desobediencia, porque no obedecían al mandato de Dios, se olvidaban de lo que Dios había hecho por ellos. Pero mas sin embargo, en los textos que leímos nos dice que con todo él miraba cuando estaban angustiados. La repetición de los errores y de la tendencia al olvido de lo que Dios ha hecho por su pueblo Israel son un espejo de nuestra vida, donde podemos nosotros ver que también podemos tener esa tendencia a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Podemos nosotros caer en un estado de olvido en cuanto a las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y muchas de las veces solamente vivimos nosotros como si mereciéramos lo que tenemos o lo que pedimos, aunque Dios no nos lo dé. Y llegamos a reclamar lo que creemos conforme a nuestro pensamiento que merecemos. Y olvidamos muchas de las veces las cosas que Dios ya nos ha dado, de donde Dios nos ha sacado, lo que hemos recibido de parte de Dios. Y esto se convierte, la historia de Israel, en el espejo de una vida que ha visto grandes cosas, como nosotros, creo yo, que hemos visto grandes cosas de lo que Dios ha hecho con nosotros, que no se pueden comparar con lo que algunos del pueblo de Israel vieron, como el ver una nube en el desierto, una columna de fuego, ver el mar como se abrió cuando Faraón iba tras ellos. Ellos vieron todas estas cosas, pero nosotros hemos visto cosas diferentes. Hemos visto la poderosa mano de Dios de una manera diferente y no nos las han contado. Solamente hemos sido testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida personal, en nuestra casa, de donde Dios nos sacó antes de conocer a Cristo. Reconocemos algunos de que éramos lo peor de la sociedad, lo peor de nuestras familias, no tenían ninguna esperanza de que nuestras vidas cambiaran. Pero cuando Cristo nos vio en ese estado donde vivíamos, Él nos sacó de ese lugar y nos ha dado un privilegio grande. Debemos recordar siempre lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Dios ha cambiado nuestra vida personal, ha quitado en lo personal una costumbre
que no honraba a Dios, unos pensamientos que no honraban a Dios, el vocabulario que teníamos muchos de nosotros que no honraba a Dios, y Dios todo eso nos lo ha quitado, sin necesitar de ir a una institución profesional o dedicada a ayudar a las personas en ciertas áreas de su vida. Dios en un instante cambió nuestra vida. En un minuto, en 15 minutos, Dios cambió nuestra vida y no necesitamos nada más. Pero muchas de las veces caemos en ese estado del pueblo de Israel y nos vamos caminando por esta vida no recordando lo que Dios ha hecho por nosotros, y es importante que lo recordemos para siempre dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver todas las fallas del pueblo de Israel, y aún nosotros quizás después de haber recibido a Jesús hasta el día de hoy, quizás le hemos fallado continuamente en los días pasados. ¿Por qué? Porque somos seres humanos vulnerables todavía, con reacciones, con sentimientos. Pero aún así, cuando vemos las tantas fallas del pueblo de Israel en el desierto, lo más impresionante aún es la persistencia de Dios para seguir bendiciendo a su pueblo. A pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, podemos ver en este salmo cómo Él no se olvida que tiene un pacto con ellos y que su misericordia y su amor es más grande que todos los pecados que el hombre pueda cometer en su vida. Y en este salmo, a pesar de que nos resume las fallas del pueblo de Israel, lo que más resalta de ello es la grande y poderosa misericordia, su amor que Él tiene para nosotros. Aunque fallemos, aunque nos equivoquemos, Él nos sigue amando y nos sigue perdonando. Y si por alguna razón estamos pasando en un momento de angustia, Él ve nuestra angustia. Él escucha nuestro clamor, porque el pueblo de Israel, cuando llegaba al fondo de lo peor que podía llegar, dice la Escritura que se acordaba que había un Dios que los había sacado del pueblo de Israel, y empezaba a clamar al Señor de sus vidas. Y Dios, por su grande amor y misericordia, lo sacaba de esa situación. No importa cuál había sido el pecado, no importa qué es lo que el pueblo de Israel había hecho, cuando clamaba a Dios en su necesidad, en su angustia, la mano de Dios venía a ellos y se manifestaba con grande poder. Y es lo mismo para nosotros que podemos experimentar de Dios nuestro Señor. Si por alguna razón estamos angustiados, Él está ahí para bendecirnos. Él está dispuesto a seguir bendiciéndonos todos los días. No importa cuál sea nuestra falla, no importa cuál sea el error que hemos cometido, Él está ahí para escucharnos, para escuchar nuestro clamor, para ver nuestra angustia como lo hacía con el pueblo de Israel. Nos encontramos con esta palabra angustia. La angustia en la Biblia es un sentimiento que puede afectarnos en distintos momentos de nuestra vida, pero que generalmente es por la anticipación de peligros futuros, indefinibles, imprevisibles e incluso irracionales. Eso es lo que es la angustia. Problemas que están a futuro, problemas que no sabemos si van a pasar, eso es lo que ocasiona la angustia. La Biblia no es ajena a que los seres humanos tenemos esta tendencia a ser angustiados. La Biblia nos enseña muchos textos donde se encuentra que hubo hombres de Dios que pasaron angustia. Encontramos un texto en el Salmo 31 y verso 9, por ejemplo, donde dice:
ten misericordia de mí, dice el salmista. Oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, y mi alma también, y mi cuerpo. Cuando una persona está en angustia, definitivamente va a tener resultados físicos también. Ahora, la angustia podemos ver que es solamente la preocupación de estar pensando en el futuro. Eso es lo que trae angustia. No tiene nada que ver con el pasado ni con el presente. La angustia y la ansiedad son sinónimos donde vienen a la vida de la persona solamente por las cosas que han de venir, no por las que ya pasaron ni por las que están pasando. Generalmente la ansiedad y la angustia vienen por las cosas que nosotros pensamos que pueden pasar. Por eso lo que dice aquí la definición de la angustia es eso, de que muchas veces esos pensamientos o ideas que vienen a nuestra mente, que creemos que pueden pasar, dice que son irracionales, no tienen razón de estar en nosotros. Pero como nosotros somos seres humanos todavía y nos preocupamos por el día de mañana, podemos llegar a estar angustiados por alguna razón. En la Biblia nunca encontramos una palabra que se mencione como ansiedad. Solamente en el capítulo 6 de Mateo, el encabezado del verso 36 habla de la ansiedad, pero en sí no está la palabra dicha por Jesús como ansiedad. Pero es solamente un sinónimo de la angustia, la ansiedad. Y por eso Jesús dice: no os afanéis por el día de mañana, porque ya cada día tiene su propio afán. Y la angustia y la ansiedad vienen por eso, solamente por lo que puede venir en el futuro. Por eso el Señor dice que no nos afanemos, que no pensemos, que no nos preocupemos por el día de mañana, porque nadie sabe si viviremos el día de mañana, solamente Dios lo sabe. Entonces, en realidad, la angustia no debe de estar en nosotros. Y aunque hombres de Dios lo experimentaron y lo vivieron, como dice este salmo: ten misericordia de mí. El salmista en algún momento de su vida se sintió angustiado, pero ¿qué fue lo que hizo? Empezó a clamar al Señor, empezó a clamar a la misericordia de Dios y dijo: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, y mi alma también, y mi cuerpo. Nos demuestra este verso cómo el salmista se encontraba en un estado de angustia, sintiendo el peso de lo que todavía no estaba pasando, sino que él pensaba y creía que podía pasar. Y muchas de las veces así nos encontramos nosotros. La angustia es algo que puede destruir nuestro cuerpo, destruir nuestra mente, y el salmista lo expresa. Por eso menciona en este verso que tiene consecuencias físicas el estar angustiado. Así es que hoy, en este día, en esta noche, usted salga de este lugar bien determinado a no angustiarse. Cualquiera que sea el problema que usted puede visualizar en el futuro, que puede pasar, en realidad lo que la Escritura nos dice: no vale la pena estar pensando en el día de mañana ni en el problema, porque eso produce angustia, produce ansiedad en nosotros. Y la ansiedad en una persona, como el salmista lo dice, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma y mi cuerpo. Si estamos angustiados, lo que ocasiona la angustia, mire lo que ocasiona la angustia en síntomas emocionales, y por eso debemos evitarla. Síntomas emocionales que trae la angustia: presencia de temores en exceso y preocupaciones frecuentes, preocupación excesiva, nerviosismo, dificultad para relajarse, falta de control sobre los pensamientos y emociones,
tendencia a evitar situaciones por temores. Eso es lo que ocasiona la angustia. Son síntomas emocionales. Y dice también que produce síntomas cognitivos que tienen que ver con la mente, con la imaginación. Dice, imaginar escenarios catastróficos que despiertan temor. Cuando uno está angustiado, sucede esto. Dificultad para concentrarse. Si usted no se concentra cuando abre la Biblia para leerla y estudiarla, a lo mejor está angustiado. Pensamientos acelerados, sensación de presentimientos de que algo malo va a suceder. ¿No se ha sentido así en algún momento de su vida? Como que presiente que algo va a pasar y viene la preocupación a su vida, pero puede ser un síntoma de que hay angustia en su vida. Temores irracionales, temores que no tienen sentido, vienen a la vida del que se siente angustiado. Ahora, los síntomas físicos de los que hablaba el salmista, porque él dice, estoy angustiado y mis ojos se han entristecido, mi cuerpo y mi alma también. Y los síntomas que vienen a la vida del hombre cuando el hombre está angustiado o en ansiedad, dice que son mareos. ¿Cuántos se han sentido mareados sin ninguna razón? Falta de aire, sequedad en la boca, fatiga, tensión muscular, opresión en el pecho, problemas para dormir. Si usted tiene algo de eso en su vida, quizás está empezando a angustiarse. Y lo que Dios quiere que nosotros no vivamos en angustia, porque trae consecuencias a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Por eso el salmista le dice al Señor, ten misericordia de mí porque estoy angustiado, mis ojos se han entristecido, mi cuerpo también lo resiente. Y una persona que está angustiada se puede notar, se puede ver. Debemos evitar a toda costa estar angustiados nosotros como hijos de Dios. Y hay que recordar que la angustia solamente viene por aquellas cosas que ni siquiera han pasado, que estamos pensando en el problema que se nos va a venir el día de mañana, el otro mes, el año que viene. Y esto es lo que produce la angustia. Está relacionada la angustia, la ansiedad, solamente con las cosas que creemos, que pensamos que van a pasar el día de mañana. Por eso la definición dice, es irracional, no tiene sentido estar así, pero por alguna razón nos angustiamos y empezamos a sentir estos síntomas muchas de las veces. Pero lo bueno, lo maravilloso, que está el Señor ahí para bendecirnos y repetir lo que dijo el salmista, Señor, ten misericordia de mí porque estoy angustiado. No necesitamos estar en angustia. ¿Quién quiere tener todos estos síntomas? Levante la mano. Nadie quiere estos síntomas. No los queremos, no los necesitamos. Es algo que nadie desea. Pero más sin embargo hay momentos en nuestra vida que así nos sentimos por alguna razón. Lo que nos queda a nosotros es estar confiando en el Señor siempre, no vivir en angustia. Y aun si vivimos unos momentos de angustia en nuestra vida, el Señor está viendo nuestra angustia. Una persona angustiada se ve cuando está angustiada. Podemos nosotros clamar al Señor. Él está viendo nuestra angustia. Él está escuchando nuestro clamor. Debemos decirle, Señor, ten misericordia de mí, Señor, porque estoy angustiado. Reconozco que no debo de estar angustiado, pero por alguna razón estoy angustiado, Señor. Ten misericordia de mí. Y ahí encontraremos el descanso, la paz, el alivio que tanto nuestra alma necesita, pero debemos hacerlo. Dijo un sabio chino que se llamó Lao Tzu.
es contemporáneo de Confucio allá en China en los años 400 antes de Cristo. Dijo esto: si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si tienes ansiedad, vives en el futuro. Y si tienes paz, estás viviendo en el presente. Y ahí es donde Dios nos recomienda y nos dice que debemos vivir en el presente solamente. Olvidarnos de lo que ya pasó, porque si no, de alguna manera vamos a estar deprimidos. Y si estamos pensando en el futuro, vamos nosotros a entrar en ansiedad, en angustia. Lo que Dios quiere y nos recomienda que vivamos en el presente. Vivir este momento. Sienta la comodidad de esa silla, el calorcito del heater, que aquí se siente un poco más. Pero siente ese momento, viva el presente. Hay que olvidarnos de lo que no pudimos hacer el día de hoy que ya pasó, el día de ayer, porque si nos metemos a pensar en lo que no pudimos lograr, nos vamos a angustiar, como dice este hombre. Y si pensamos nosotros, empezamos a pensar en el futuro, vamos a terminar todos angustiados, porque van a venir esas cosas que según nosotros van a pasar. Debemos estar viviendo el presente siempre, vivir el momento. El momento es el vivir el presente es un regalo que Dios nos da todos los días, pero por alguna razón el hombre siempre está recordando el pasado o pensando en el futuro. Y lo que Dios quiere es solamente que usted y yo vivamos en el presente. ¿Por qué qué? Porque vamos a tener paz, porque vamos a vivir en paz. En los momentos de angustia que en algún momento pasaremos o hemos pasado, Dios ha estado con nosotros. Lo hemos sentido, lo hemos visto, hemos experimentado su amor, su gracia y su misericordia. El Salmo 34, verso 17 al 8 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Debemos clamar al Señor. Por alguna razón el hombre se angustia. Es tal vez inevitable, no lo sé, porque la Biblia menciona que el hombre se angustia por alguna razón. Aún sabiendo las causas de dónde proviene la angustia, por alguna razón nos angustiamos. Pero lo que debemos hacer es clamar a Jehová y Él nos librará de todas nuestras angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Él es nuestra esperanza. Él es el único que nosotros podemos confiar. No hay que confiar en los políticos, en el día de mañana, qué es lo que nos prepara nos depara el destino. No, hay que confiar en el Señor, hay que confiar solamente en Él. Esta promesa del Salmo 34 nos revela que a pesar de la angustia no estamos solos, sino que Dios está presente y dispuesto a brindarnos de su ayuda. En la Biblia encontramos como hombres que pasaron por este proceso de angustia. El salmista David, un salmista que tenía el corazón conforme el de Dios. Él se encontró en muchas ocasiones de esta manera. Dice el Salmo 51: hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. A David le dolían ya no solamente el cuerpo, sino hasta los huesos. Se encontraba abatido él, se encontraba en angustia. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuévame y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El salmista describe con estas palabras un momento de angustia. ¿Y cómo no iba a estar angustiado si había pecado, había cometido asesinato planeado
con este hombre, su mujer Betsabé, había planeado matarlo, y el profeta va y le dice que ha cometido este grande pecado delante de Dios, y el salmista va y escribe este salmo. Si usted lee en el encabezado del capítulo 51 de los Salmos, menciona que fue esa razón por la cual escribió este salmo. Se encontraba, después de haber sido descubierto por Dios que había pecado, se encontraba en angustia. Pero vemos en este salmo, él empieza a clamar al Señor. Él empieza a pedir a Dios misericordia. Y es lo que cada uno de nosotros debemos hacer siempre que nos encontremos en angustia, por la razón que sea. Venir delante de Dios y decirle: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. No quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Debemos venir delante de su presencia. El salmista David se sintió de esa manera. Por alguna razón nosotros hemos pasado, creo yo, la mayoría o algunos, por momentos así, y hemos experimentado cómo Dios nos ha bendecido cuando venimos delante de Él y nos sentimos que no podemos más, pero venimos delante de Él y le clamamos, le pedimos, y cuando menos sentimos, llena, sacía nuestro ser, nuestra alma, nos da confianza. Nos devuelve el gozo que hemos perdido por la angustia. Y es algo que lo primero que quita la angustia es el gozo. Cuando una persona está angustiada, no tiene gozo en su vida. Pero más sin embargo, cuando pedimos a Dios, cuando clamamos a Dios, reconocemos delante de Dios que le hemos fallado y que estamos angustiados, sin duda alguna Él escuchará nuestro ruego, Él escuchará nuestra oración. Elías, el hombre, el profeta de fuego, también se sintió angustiado en algún momento de su vida. Hacía descender fuego del cielo, pero en un momento de su vida se sintió angustiado. Primera de Reyes capítulo 19 verso 3 y 8 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Esto fue después del evento que pasó cuando oró para que descendiera fuego y consumiera el holocausto con los profetas de Baal. En el verso 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino. Después de recibir la noticia que una mujer lo iba a matar, empezó a correr, y dice que se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. Imagínense en qué estado de ánimo se sentía Elías. Él deseaba morirse en ese momento. Dice, se quedó dormido, y he aquí en el verso 5 dice: y echándose debajo de un enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua, y comió y volvió a dormirse, dice la escritura. Elías se sentía angustiado. ¿Por qué? Porque una mujer había dicho: si no tengo la cabeza de este hombre para el día de mañana, pues no sé qué va a pasar. Pero él escucha la noticia y corre un día por el desierto. Llega a ese enebro, a ese árbol, deseando morirse. Qué angustia tenía el profeta Elías. Dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hay momentos en nuestra vida que nos sentimos así, quizás, porque las cosas de la vida, los deseos, los anhelos, no los recibimos o no pasan como nosotros queremos y deseamos. Hemos pedido en oración
por años y no pasa lo que hemos recibido. Y quizás en algún momento de nuestra vida nos vamos a sentir en esa angustia como la que se sentía Elías. Pero debemos nosotros seguir confiando en el Señor, porque aún en ese momento donde él quería morirse, a ese grado de angustia, dice la Escritura que Dios estaba con él. Y que llegó y se durmió debajo de este árbol, y Dios mandó a un ángel que le tocara, que le llevara comida para que comiera. Aún en esos momentos que no sentimos ganas de nada en esta vida, el Señor está con nosotros. No estamos solos. Por muy angustiados, por muy deprimidos, ansiosos que nos sentamos, el Señor está ahí. Y cuando menos veas, vas a ver la respuesta de Dios. En esta ocasión, Elías dice que miró una torta ahí, calentada en las brasas, y el ángel le tocó y le dijo, come, y se volvió a dormir. Yo creo que no quería saber nada Elías, se volvió a dormir. Hay personas que entran en un estado de ansiedad, que solamente se encierran y quieren dormir, no quieren saber nada de la vida, toman pastillas para depresión y no quieren dormir. Quizás en este estado estaba Elías. Dice la Escritura que comió y se volvió a dormir, pero en ese grado de angustia en el cual se encontraba, Dios estaba con él. Dios no nos va a dejar en ningún momento de nuestra vida, por muy mal que nos sintamos, aún con nosotros mismos o para con Dios, por lo que hayamos hecho, hayamos fallado. Él está ahí para bendecirnos. Él está ahí para seguir dándonos de su gracia. Pero necesitamos nosotros seguir confiando en el Señor siempre, todos los días. No experimentemos tal vez situaciones como las que estos hombres experimentaron, pero hay situaciones en nuestra vida que van a venir, que ya vinieron, y que en un momento quizás podemos sentirnos de esa manera, pero Dios, recuerda esto, Dios está ahí. Aunque Elías quiso morirse, Dios no lo dejó ni lo desamparó. Le llevó el alimento y le dijo, levántate, porque largo camino te espera hasta llegar al monte de Dios. Y así es con nuestra vida. Si en un momento nos sentimos así en nuestra vida, no hay que darnos por vencidos. Tenemos que llegar allá. Tenemos que llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Si estamos en un momento así, pues es válido que nos sentamos así por un momento, por unos días, por una tarde quizás. Pero tiene que pasar ese estado de angustia y levantarnos y seguir caminando y llegar hasta donde Dios nos ha prometido. No podemos quedarnos en un estado de angustia así, porque lo que Dios quiere que lleguemos a donde Él nos ha prometido que vamos a llegar. Porque recuerde esto, aún en angustia Él está escuchando. Él está viendo tu angustia y escuchando tu clamor. La angustia en esos momentos también nos invita a que nosotros busquemos de Dios. Y tenemos la decisión de buscar a Dios o seguir en ese estado. Usted y yo tenemos esa decisión de seguir confiando en el Señor, levantarnos de un estado de angustia y decir, me voy a levantar y voy a seguir adelante, o seguirme quedando en ese estado de angustia. Usted y yo tenemos la decisión. Lo que el Señor nos recomienda, que nos levantemos de ese estado en el que estamos de angustia, si es que lo pasamos, si es que lo estamos, y sigamos nosotros confiando en el Señor, porque es necesario para poder llegar a donde Él nos ha prometido. Proverbios capítulo 3 y verso 5 dice, confía en el Señor de todo tu corazón. Y es ahí donde tenemos que nosotros confiar en el Señor.
no solamente con medio corazón, con un cuarto de corazón. Dice con todo tu corazón. Con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y allanará tus sendas. El único que puede ayudarnos y que está dispuesto a ayudarnos es Dios. Pero ¿qué es lo que el proverbio nos dice? Confía en el Señor. Confía solamente. Aún en esos momentos de angustia, tienes que confiar en el Señor. Tengo que confiar en el Señor. Tengo que levantarme y decir, Señor, tú eres mi esperanza. Aunque todo se vea volteado, aunque todo se vea destruido, aunque todo se vea acabado, yo debo seguir confiando y declarar y decir, Señor, tú eres mi esperanza. Yo sigo confiando en ti. El clamor que los hijos de Dios hacen por su necesidad siempre va a llegar delante de Dios. El clamor es, según el diccionario, un grito vehemente de una multitud. Un grito vehemente significa con mucha fuerza. Eso es el clamor. Y el salmista en ocasiones decía que él clamaba al Señor. Y clamar al Señor no es solamente agachar la cabeza y decir, Señor, te necesito. El clamor refleja o nos da a entender de que tiene que haber una manera de expresar nuestra necesidad a tal grado de gritar si es necesario y poder expresar la necesidad que tenemos por esa respuesta que necesitamos de Dios. Es un grito con fuerza, eso es lo que se define como clamor. En Jueces capítulo 3 y verso 9 dice, cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, nos encontramos con esta palabra, pero debemos tomar en cuenta cómo fue, si la definición es que se necesita gritar para poder decir que está clamando. Imagínense cuando los hijos de Israel clamaron al Señor. Si yo dijera en esta hora que la iglesia clame, lo que se tendría que oír en este lugar serían gritos, literalmente. Gritos de una manera desesperante por una respuesta de parte de Dios. Y así es como se manifiesta el clamor. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que los librara, y fue Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Nos encontramos con esta palabra clamor, y hay muchas frases de clamor en textos que delatan lo mismo, que nos dan a entender lo mismo, que cuando fue usada esta palabra nos da a entender que el pueblo de Israel gritaba por la necesidad que ellos sentían. Y dice en Éxodo capítulo 14 verso 10, y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo, y clamaron al Señor. Hay momentos en nuestra vida que quizás vamos a tener miedo por la angustia de lo que va a venir, y nos vamos a sentir atemorizados por alguna razón. Así somos, así Dios nos diseñó, pero no nos dejó ahí, solamente nos dio la respuesta de lo que tenemos que hacer para salir de esa situación. Y los ejemplos que vemos, que cuando el hombre se encuentra en una situación así, lo que debe de hacer es clamar al Señor. Si nosotros tenemos alguna necesidad en este día, si usted y yo estamos pasando por un problema o nos sentimos angustiados, creo yo que debemos clamar al Señor. Si no vemos la respuesta que queremos y que necesitamos para seguir adelante, creo yo que debemos clamar al Señor en verdad. Pero muchas de las veces nos conformamos con venir e inclinar nuestro rostro, hacer una pequeña oración
Y queremos que el Señor nos conteste esa necesidad. Lo que Dios quiere ver de nosotros, qué tanto nos importa esa respuesta, y de la manera que nos importa es de la manera que vamos a expresarnos clamando a Dios. Y creo yo que cuando una persona clama en verdad a Dios, no solamente viene y no aquí solamente en su casa, en su hogar, viene y ora solamente, Señor, pues contesta mi oración, tú sabes que necesito, pero no hay ese clamor. Dios lo que quiere ver es que nosotros clamemos a Él. En todas las palabras que encontramos que fue usado el clamor para recibir una respuesta de Dios. Cuando usted lee la Biblia y lee los textos donde se encuentra la palabra clamor, en todos esos textos hay una respuesta. Dios contestó siempre cuando el pueblo clamaba. Cuando un hombre clamaba, Dios siempre contestaba la oración o la petición de ese pueblo, de esa persona. Pero se necesita clamar al Señor, y clamar delata que tenemos que clamar, gritarle al Señor nuestra necesidad, demostrando el dolor que sentimos por no recibir respuesta de parte de Dios. Cuando vemos que es necesario recibir esa respuesta para seguir adelante, cuando vemos que necesitamos ver esa respuesta de Dios, pero que no lo hacemos con clamor, no viene la respuesta. Pero creo yo que cuando un hombre se determina a clamar a Dios en verdad, Dios va a contestar esa respuesta. Y si muchas de las veces no hemos recibido respuesta de parte de Dios, es porque no hemos, dice Santiago, no hemos pedido como conviene, no hemos pedido bien. Pero puedo decir, no hemos clamado en verdad en este momento. Puedo decir, no hemos clamado en verdad como Dios quiere ver que nosotros clamemos por aquello que decimos que nos interesa. Y así como nos interesa, debe de ser la demostración de nuestro interés por en el clamor que pedimos a Dios por esa necesidad. Porque de otra manera entonces Dios no sería veraz en su palabra. Pero Dios en todos los textos donde nos menciona que pidamos con clamor, que pidamos y vamos a recibir, lo vamos a recibir porque Él es fiel a su promesa. Él no es como nosotros, que decimos una cosa y hacemos otra. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su promesa. Lo que pasa es que solamente quiere ver un corazón que clame en verdad por lo que quiere ese corazón. Y hoy en este momento, quizás alguien está pasando una etapa de angustia. Pero recuerda esto, Dios aún en la angustia te está viendo. Él escucha tu clamor, pero necesitamos clamar al Señor con todo nuestro corazón. Y este lugar que fue dedicado para la gloria de Dios, es el lugar más adecuado para clamar al Señor. Hay necesidad en nuestros hijos, hay necesidad en nuestro esposo, nuestra esposa, en nuestra familia, en nuestras necesidades personales que queremos que sean diferentes, que cambien nuestras situaciones. Pero tal vez nos hemos acostumbrado a no recibir respuesta de Dios, y quizás sea porque no hemos pedido bien, porque no hemos clamado al Señor en verdad, y decimos que nos duele la situación, pero solamente es de palabra. Porque si en verdad nos doliera esa situación, de verdad clamaríamos al Señor. Clamaríamos al Señor. Y este lugar es el más adecuado para clamar como iglesia, para clamar como individuo delante de Dios por tu necesidad. Una vez tenía una necesidad en mi vida personal cuando era joven,
Y lo que acostumbraba a hacer, porque en los departamentos, pues si uno se pone a clamar como la palabra lo demanda, pues uno tiene que gritarle al Señor la necesidad. Pero en una casa, en un departamento, si hacemos eso nos van a tener miedo. Y yo lo que hacía, me pegaba la almohada a la cara y gritaba y clamaba al Señor y oraba al Señor. Y vi la respuesta de Dios a mi vida cuando hacía eso. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su promesa. Este lugar es el indicado para clamarle al Señor por tu necesidad. ¿Qué es lo que quieres que pase en tu vida? Si estás en angustia, quieres salir de esa situación. Él está viendo tu angustia en esos momentos. Él te está viendo y también escucha, está dispuesto a escuchar tu clamor. Y recordemos esto: cuando un pueblo, una persona clama, siempre ha habido respuesta de parte de Dios. Pero debemos clamar en verdad con todo nuestro corazón. Quizás nos hemos conformado, lo vuelvo a decir, a vivir así solamente y decir Dios dirá, a lo mejor es su voluntad que mi vida sea frustrada todo el resto de mi vida, o que la situación de mi vida, de mi casa, de mi hogar sea así como está. Nos hemos resignado quizás a vivir así, pero cuando en verdad quizás no hemos pedido como debemos pedir, con dolor, y decir Señor, en verdad te necesito, en verdad quiero cambiar esta situación, y que derramemos nuestras lágrimas delante de Él, nuestro corazón, y clamemos con esa fuerza de querer ver respuesta de Dios a nuestra vida. Quizás nos hemos conformado y escuchar solamente un mensaje que nos da esperanza, que nos da aliento a seguir viviendo de la manera que estamos viviendo, pero en verdad que Dios quiere que salgamos de esa situación, porque Él está viendo tu angustia, pero también escucha tu clamor. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de misericordia, que renueva su misericordia cada mañana, que está dispuesto a bendecir a su pueblo, pero quizás nosotros no lo hemos hecho correctamente. Le voy a invitar que se ponga de pie. Y creo con todo el corazón que Dios puede cambiar la situación. Dios puede dar respuesta a tu vida si tan solo clamas en esos momentos de angustia, cuando no queremos nosotros ya nada, ni seguir tal vez viviendo como Elías. Aún Dios está ahí. Él no te deja ni te desampara. Él está contigo aún en esos momentos. Pero tenemos que levantarnos, salir de ese estado y clamar al Señor. Pedirle al Señor con todo el corazón, así como el pueblo de Israel, dice la Escritura, que vieron el peligro, tuvieron miedo, pero clamaron al Señor en ese momento. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Abrió el mar para que ellos pasaran cuando clamaron al Señor. Hoy en esta noche yo quiero invitarlo a usted que pase a este lugar y solamente usted y Dios ponga su necesidad delante de Dios. Clámele al Señor. Si está en un estado de angustia quizás, o tiene esos síntomas que denotan que hay angustia, puede venir y decirle al Señor: Señor, no quiero estar en esta situación, no quiero estar en un estado de angustia, de ansiedad, Señor. Clamarle al Señor con todo el corazón por la situación que estamos viviendo en la casa, en la vida personal. ¿Qué es lo que quieres que cambie en tu vida, en mi vida? Hoy podemos clamarle al Señor con todo el corazón. Y lo más grande, lo más hermoso que podemos ver es que Él es fiel y que Él contestará la oración de aquel que contrito y humillado llega delante de Él, con un clamor que llega delante de su presencia para dar respuesta
y bendecir la vida de aquel que puede creer el día de hoy. Así es que usted, si quiere un cambio en su vida, en cualquier área que usted sabe que necesita cambiar, sabe que necesita respuesta, hoy esta predicación es para que nos demos cuenta que aquel Dios todopoderoso, el cual el pueblo, la nación de Israel clamó y dio respuesta, Él es el mismo. Él está aquí para bendecirnos. Él está aquí para darnos de su gracia, de su amor y su misericordia. No hay nadie como Él, que aún en esos momentos de angustia, Él ve tu angustia, pero también escuchará tu clamor para sacarte de esa situación. Y hoy en esta noche es una oportunidad que Él nos da, una vez más, de las muchas que ya nos ha dado, para seguir clamando, para seguir demostrándole cuánto nosotros queremos esa respuesta, cuánto nosotros queremos ver esa necesidad suplida. Solamente usted y el Señor, usted sabe su clamor, usted sabe por lo que va a clamar en esta hora. Dígale al Señor.